espero que se encuentren bien allá donde están escuchándonos, sea en cualquier país del mundo y en cualquier horario. Aquí son las 6 de la tarde aproximadamente, 5 de la tarde en República Dominicana. Así que le damos la bienvenida a este espacio Principios Divinos, en donde hablamos de los principios del reino de los cielos. Como siempre, aquí está nuestro amado pastor Juan Malaquía y nuestro querido pastor William Salas, desde República Dominicana para el mundo. William sigue privando en venezolano, pero Se le está hace quitando, rato que eres dominicano. Señores, bienvenido a Principios Divinos. Esto es una plataforma que lo que persigue es plantar esos principios en tus corazones, en tu mente, un estilo de vida semejante al de Cristo el Señor. Bienvenido a Principios Divinos. Excelente, excelente. Un gustazo enorme poder estar nuevamente compartiendo con toda nuestra gente que con regularidad pues ha tenido a bien y nos ha permitido interactuar con ellos, porque Principio Divino está aquí para nuevamente pues reencontrarnos y desarrollar esa visión de trabajo que tenemos acerca de lo que es poder extender el reino de los cielos en el buen sentido de la palabra, consciente que como reino hay principios y justamente nosotros en nuestros temas de conversación a través de este podcast van a estar siempre relacionados con principios divinos. Así es, pastores. Y hoy, bueno, les traigo una cita bíblica que los pastores no saben. Es una cita sorpresa, pero es muy conocida realmente. Y lo que quiero que podamos ver en esta cita que voy a leer en este momento es la diferencia entre los principios que rigen el reino de los cielos, cuyo patriarca es Jesucristo, ¿verdad? Amén. Cuyo emprendedor es Jesucristo, y la forma de pensar nosotros humanamente, bueno, nosotros no, porque lo que hemos venido a los caminos del Señor, pues nuestra mente, tenemos la mente de Cristo. Amén. Así que tenemos la mente del reino, y le invito a usted también a tener la suficiente fe para tener la mente del reino. Libro de Mateo capítulo 15, verso 32, dice la Biblia: y Jesús, llamando a sus discípulos, les dijo: tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen qué comer. Y enviarlos en ayunas no quiero, no sea que se desmayen en el camino. Entonces sus discípulos dijeron: ¿de dónde tenemos nosotros tantos panes en el desierto para saciar a una multitud tan grande? Ay, 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 tremendo compromiso. Hay una gran necesidad allí de manifiesto, sí, y aparentemente los recursos desde el punto de vista lógico no iban a ser suficientes para... Pero de eso queremos hablar hoy, ¿verdad? Es que se manifestó un principio. Sí, pero me llama la atención Jesús, ¿verdad? Con su mente de reino, con su mente de rey, porque es el rey de reyes y señor de señores. Amén. Por todas las edades, amén, desde el principio hasta el fin, desde el alfa hasta el omega. Amén. No hay límites para él, ¿verdad? Pero Jesús siempre apuntaba a enseñarlos a ellos para que ellos nos enseñaran a nosotros. Sí. Porque en la oración de Lucas 17, o Juan. Juan 17. En la oración de Jesús, en la última oración por sus discípulos y todo, Juan 17. Él le dice, no solamente oro por ellos, sino también por lo que van a creer por la palabra de ellos. Así es. Así que Jesús formó esos 12 para que enseñaran a la iglesia, incluyéndonos a nosotros. Jesús sabía que él no tenía ningún problema para alimentar a esas 4,000 gente en esa ocasión. No tenía ningún tipo de problema. En el reino de los cielos no hay escasez. Uno de los principios del reino de los cielos es la abundancia. Y sí, la gente cree que los cristianos tienen que vivir en escasez, en miseria y pasando necesidad y trabajo, y no es así. En el reino de los cielos hay abundancia. Por supuesto. Aunque hay dos grupos, pastores, hay un grupo que sobreabunda, que sobreenseña la mega abundancia. Bueno, yo creo que eso está más correcto que lo que están enseñando lo contrario. Porque humildad no es la carencia de cosas. No, porque a veces se enseña humildad nada, como que andar en harapos, en trapos. Eso es miseria. Eso es miseria. Eso es miseria. Es un espíritu, inclusive, que la Biblia enseña sobre espíritu de miseria. Y Dios no nos llama a estar en miseria. En el reino de los cielos no hay miseria. Espíritu de miseria, espíritu de ruina. Y espíritu de ruina. Hay gente que usted puede llegar a su casa y por más que tenga, pastor, trabajan la pareja, tienen buenos salarios, y usted llega a su casa y usted dice, pero Dios mío, ¿y qué es esto? No, porque la atmósfera. Un mal olor, sí, un la reguero, atmósfera no. Y por más que intentan, porque yo lo he visto, y limpian. Y no hay forma de salir de... no, es un espíritu. Entonces, los espíritus más salen con ayuno y oración, enseña la Biblia. Ay, ay, ay. Esos géneros. Sí, esos géneros. Entonces, ¿qué pasa? Jesús sabía que él podía suplir la necesidad de toda esta gente.
Y el planteamiento de él es, esta gente tiene 3 días conmigo, ya no tienen que comer y yo no lo voy a mandar en ayuno para atrás. No quiero. Pastor, el Oye, contexto, no quiero. el contexto de lo que usted está explicando ahí es que esta gente sí tenían comida, pero al Sí, tercer día, se le fue obviamente agotando. no eran 3 días de ayuno. No, no. Había no comida eran por esos 3 ayuno. días. Pero ya el último día no había. No había y dice él, yo no quiero. O sea, no era ni siquiera opcional ni nada. No. La voluntad de Jesucristo en esa ocasión no era mandarlo a ellos en ayuno, porque él dijo, si los mando en ayuno se me van a desmayar en el camino. Entonces, también vemos cómo la predicación de la palabra de Dios conlleva otros cuidados que no solamente estoy predicando, porque es un error que a veces caen muchos evangelistas. Sí, porque predicadores, lo pastores, espiritualizamos todo. Exacto. Jesús estaba consciente que él estaba predicándole a esa gente. Tanto el problema es fácil agarrar la barriga de la multitud y ungirla con aceite. Llénale la barriga, porque hay gente que hay ora. un- Bueno, tú eres más peligroso que esa gente que anda enseñando cosas por ahí, porque imagínate tú lo que se te vino a la mente ahora, No, Dios porque del es que cielo. Yo conozco gente que van a tu casa, que te ven con hambre y tienen dinero en el bolsillo y oran por tu barriga y no te dan 100 pesos. Ahí bueno. está lo que dijo Santiago. Eso, Santiago dijo- eso es otra cosa. Ese es el Santiago asunto. lo dijo en su libro, ¿verdad? El libro según Sí. Santiago en la Biblia. Ok. Si tú vas a la casa de un hermano y no tienes que comer, no es, hey, Dios te bendiga, que el No. Señor te multiplique. Si tú tienes dinero en los bolsillos, déjale Resuelva. comer. Entonces, No sé, vemos el que- espíritu de hacerse el loco. Es un aceite, aceite y loco, es un aceite. Entonces, Jesús le dice, yo no quiero que se vayan, pues se van a desmayar en el camino. Como Jesús se preocupa, no solamente por enseñarle la palabra durante 3 días, sino que su integridad física de esa gente esté garantizada. Pastor, ¿usted cree que eso hace falta en alguna sección del ministerio, en algunos No, ministros? eso hace falta en la iglesia, hace falta en el cuerpo de Cristo. Esos son principios del reino de los ¿Usted cielos. cree que hay personas, ministros, líderes indiferentes ante la necesidad de la gente, del pueblo? Cada día más. Mire, yo sé que hay mucha gente trabajando fuertemente y arduamente en el reino, en la obra de Dios aquí en la tierra. Yo sé que sí, hay muchas fundaciones, hay muchos ministerios, gente individual que está trabajando, que van a las cárceles, que van a los hospitales, que buscan la viuda, los huérfanos. Estamos conscientes. Innegable. Igualmente hay mucha gente que son indiferentes a estas necesidades. Y a veces lo hacen a propósito. Es que necesitamos cambiar de mentalidad y llegar a la mente de Cristo. Esos son los principios del reino de los cielos. O sea, el principio de Cristo vino predicando, pero vino salvando, predicando, pero vino haciendo milagros, vino sanando enfermos, vino dándole de comer a la gente necesitada. O sea, no me voy a pasar 3 días con esta gente y no le voy a dar que O comer. sea, todo eso indica que la visión que nos plantea el Señor en principios bíblicos o el principio divino tiene que ver con un principio integral, de ver al ser humano, espíritu, alma, cuerpo. O sea, vamos a hablar en ese sentido, ¿no? Verlo de esa manera, verlo de una forma integral con la intención de atacar sus necesidades, que no es solamente el ámbito espiritual, sino que también está unido a esa situación. Entonces, a mí me llama la atención el enfoque que le está dando el pastor a esta experiencia, que por supuesto no es una experiencia nueva, porque está allí, que se escribió hace muchísimos años. No pretendemos descubrir América. Y América, pasó 2 veces. claro, El mismo suceso. y América fue descubierta en el 1492. No pretendemos eso, porque está allí. La española sigue aquí. Entonces, fíjense ustedes, la intención en esta ocasión, Malaquías, y te noto así pensativo, vamos a ver qué es lo que se está Estoy viniendo. prestando atención, hermano. Sí, a ver qué es lo que se te viene a la cabeza. La intención acá es precisamente eso, porque el pastor está diciendo, señores, Jesús se da cuenta de la situación. Él de alguna forma dice, bueno, vamos a permitir que esta situación se manifieste para ver la reacción del grupo que está conmigo. Porque Jesús estuvo también en un constante enseñar Sí. a través del método de la observación. Claro. O sea, Jesús iba a hacer Ellos cosas. fueron formados. Y fue con la práctica. Eso Fue hablándole. se llama mentoreo. Sí, eso. Mentoreo. Ay, Es un tema de principios divinos, ¿no? Eso es de líderes eternos. no está bien, Sí, no está bien, pero tiene que ver con eso. Ya. Dejemos entonces aquí, ¿cuál es tu inquietud, Malaquía? Que te noto así como que, Sí, wow. lo que pasa es que el Jesús que el pastor está trayendo en ese capítulo no me da un perfil tan religioso en el contexto de hoy. Es diferente al Jesús que se predica. Sí, es que tenemos un Jesús Pastores, muy... que hoy estamos predicando muy poco a Jesús. El Jesús pragmático. Estamos predicando quizás un tipo de evangelio, quizás un tipo de doctrina, pero no estamos predicando a Jesús. Yo le voy a preguntar algo. ¿Cuánto hace que ustedes no oyen el mensaje de la cruz?
No, el mensaje de la cruz sacaron de la Escuchamos iglesia. mensajes El cruz lo tenemos. bíblicos, ¿verdad? Ujú. Bíblicos y versos bíblicos. Pero ¿hace cuánto no hablamos de Jesús, de la Así es. cruz, de la muerte, de la resurrección, de que Cristo viene, de que vino, de que murió por ti? Ya eso no se dice. El mensaje principal, primordial de la iglesia, el mensaje de la cruz. Es que lo que él dijo fue vayan por el mundo y prediquen el evangelio. Él no dijo prediquen otra cosa. Así es. Nosotros estamos predicando a los profetas, estamos predicando Pastor, pero ese Jesús, los salmos, los proverbios. Pero Ese está Jesús. bien eso, pero vamos a hacerlo cristocéntrico. que el evangelio debe ser Cristo. 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 Ese Jesús social que hay ahí, preocupado por la gente, Predicando. predicando, Y enseñando, pero que, predicando por como la decía gente. William Integral, él está dando de comer, enseñando, predicando, preocupado. ¿Dónde está ese cristiano? Porque el cristiano es Cristo en ti, o sea, tú eres igual o semejante a él. ¿Dónde está ese individuo? Si yo debo acogerme a ese Jesús, si Ok. digo ser cristiano. Tú sabes que me llama mucho la atención. Jesús está predicando, tiene 3 días predicando. A más nadie se le ocurrió. A más nadie, y él tenía su círculo de sus 12 ya. Ujú. Pero ni siquiera a la multitud, ni a los 12, ni a nadie se le ocurrió. ¿Qué vamos a hacer con el hambre de la gente? ¿Qué vamos a hacer con la comida? Al mismo, y eso le pasó a los apóstoles cuando buscaron los 7 diáconos. Señores, estamos predicando y también estamos preocupados por la comida. Vamos a buscar gente que se encarguen de la comida. Pero la preocupación estaba ahí. O sea, el motivo de buscar a 7 es porque ellos estaban preocupados por el tema de también la integridad física. Y que de alguna manera, en ese caso específico de cómo nace el ministerio del diaconado, Ujú. nace bajo una causa mayormente de servir, Sí. bajo la intención de servir, porque ellos decían que no se podían detener para atender las necesidades de las viudas. Entonces vamos a buscar a 7 que nos puedan ayudar en ese particular. O sea, todo esto nos indica. Estaban pendientes. Sí, yo estuve entendiendo la actitud y la reacción del pastor Malaquía, la suya, la inquietud. Y pudiéramos decir entonces, escuchándoles a ambos, que podemos tener una iglesia indolente ante la crisis que experimenta el ser humano No actualmente. debería. No, pero que pudiéramos decir que según lo que ustedes sostienen, Sí. que ustedes argumentan que la iglesia está mostrando una actitud indolente. O sea, la iglesia local, la iglesia... Sí. Lo que pasa es que Jesús no estaba centrado en él, porque Jesús sabía que él tenía que morir. O sea, Jesús vino al mundo a morir y eso él lo sabía. Claro, en su Por lo propósito. cual él nunca estuvo centrado en su propia figura, ni en él darse promoción, ni en que lo conozcan. Jesús podía morir sin que nadie lo conozca, porque el ministerio de él fue venir a morir. Ahora él tenía que formar gente que continuaran, Claro. que establecieran la iglesia. Y ¿verdad? dejar el legado. Pero su misión era morir. Entonces en ningún momento él estaba preocupado ni por su integridad, ni por él, ni por su fama. Por eso le deja a la gente, vete, no le diga a nadie, no esto, no hable. Porque a él no le interesaba su fama, sino llegar a la muerte. No, porque por eso reprendió a Pedro. Claro. Oye, apártate de mí, Satanás. Mi trabajo es llegar a la muerte, no me lo quieran evitar. Pastor, mira, hay una idea que se viene a mi mente cuando usted plantea esto, que es tan real lo que usted plantea, que Jesús lo que hizo fue romper paradigmas, estableciendo nuevos paradigmas. ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Qué ocurría con los fariseos? Que ellos querían aparentar ser una cosa que al final era nada. Entonces Jesús decía, no hablen de mí, no me den fama, no me proyecten. Claro. O sea, Jesús vino rompiendo paradigmas, estableciendo nuevos paradigmas para que entonces se lograra el objetivo. Entonces, si los ministerios, los ministros, los líderes cristianos de este tiempo asumen la actitud de Jesús, ¿verdad? Que ahí es donde está el problema. No es la actitud que se está asumiendo, sino la actitud de que yo quiero darme a conocer, yo quiero que me inviten, yo quiero que me lleven, yo quiero Ujú. ir por las naciones. Y ese mover es diferente al mover de Jesús. Jesús se enfocó en la gente porque él no valía, él iba para la muerte. En los ministerios ahora se enfocan en sí mismos. Y Dios nos ayude a entender esto y que nos libre también de esto, porque a veces lo hacen por un buen motivo, ¿cómo que se dice? Bien intencionados. Bien intencionados, hacen la cosa mal, Ujú. pero por buenos motivos, ¿verdad? Sí. Por buenas intenciones. Sí, porque dicen, bueno, sí, yo quiero ir a las naciones, quiero darme a conocer, porque entienden que hay un mensaje, que hay una palabra que tienen que llevar. Pero está bien, eso está muy bien, pero no descuidemos el eje principal, ¿verdad? Usted sabe, Es pastor. la gente, la salvación Sí, y es la integridad. sí. Usted sabe, pastor, que hay que hacer caso al llamado particular que Jesús hace a la iglesia, no al liderazgo. Jesús dijo, la gente va a saber que ustedes son discípulos, ahí no está hablando de ministros ni de No. apóstoles, discípulos, Discípulo.
y la gente va a saber que ustedes son discípulos Ujú. porque se amen unos a otros. Por ejemplo, hay personas que están en su comunidad ahora mismo, que es cristiana, pero hay gente que no sabe por sus hechos que son o no son. Y no estoy hablando ni de vestido, ni de falda, ni de Biblia grande, ni de cantar coros. Estoy hablando de un accionar que identifica al creyente como tal, que no obedece a un grupo religioso, obedece a un estilo de vida que tiene que ver con marcar la diferencia. Y no estoy hablando de la forma de hablar ni de vestir. Señores, a veces somos indiferentes a situaciones y estamos ahí como evangélicos en la comunidad. No, a veces nos convertimos en seres asociales. Asociales indiferentes, Por eso digo, totalmente. por eso digo. Y a veces yo veo una hermana y me hago el loco viendo la necesidad de ese vecino que no es cristiano. Imagínate. Y me hago el loco y los niños sin ropa y mi muchachito con el closet lleno. Y yo no soy capaz de coger un poloché de un hijo mío y dárselo a un niño. O sea, y eso no es una misión de una iglesia, es una misión de un cristiano particular. Claro, claro. Aunque mi Así pastor lo haga o no. Eso Así tiene que es. ver conmigo como creyente. Entonces, la inquietud de Pablo de decir, por ejemplo, que Dios ama al que da con alegría, Ujú. a mí eso me gusta mucho porque no tiene que ver solamente con la ofrenda. No, con la actitud. Es la actitud permanente en mi comunidad, en el colmado, en mi entorno. Yo voy a dar, voy a buscar, no para que me aplaudan. No, sino porque me satisface. Y eso me Es satisface. como el verso, da por gracia. A Esto es propósito, precioso. a propósito de dar con alegría y dadores alegres, saludamos a nuestra gente allá en Una Maryland. ninfa. En Maryland. Sí, esa gente tremenda, que viven dando con alegría. Dadores alegres. Sí, viven dando con alegría. Me llama la atención de la lectura cuando Jesús dice, y enviarlos en ayunas, no quiero. Ay, ay, ay. Esto es actitud, ¿verdad? Esto es actitud. ¿Con qué actitud nosotros estamos enfrentando el reto de predicar el Evangelio? No quiero. Ujú. Vamos a ver qué hacemos. Vamos a buscarle de comer. No había recursos. No había recursos. Y esa es la segunda parte, que es la respuesta de ellos, porque a veces nosotros nos agarramos de que no hay recursos. De las supuestas pero andamos carencias. con Jesús. No hay recursos, es verdad, pero andamos con Jesús. Amén, amén. Entonces, el Jesús que yo lo he visto multiplicar los peces en el agua y tira la red hasta el otro lado, el Jesús que yo he visto que para el viento, que le habla al mar, y el mar se calma, que calma la tormenta, está bien. No hay. Fue la forma como algo Jesús. él tiene que hacer. Sí, fue la forma como Jesús captó a Pedro con la pesca Con la milagrosa. pesca milagrosa. A mí me gusta mucho el contexto de lo que aparece en medio de la necesidad. ¿Me explico? Alguien tiene la osadía de traer poca cosa, pero ponerlo en la mano adecuada. Sí. Esto es importante. Porque ¿qué hay aquí? Un poco de pan, un poco de pez. Bueno, pero eso surge después de un proceso de búsqueda. O sea, precisamente. eso llega, ese poco recurso que fue al final fue encontrado porque Jesús de alguna forma le dice, bueno, pero vamos a resuelvan. ¿Tú te acuerdas del himno que dice Jesús está buscando voluntarios hoy? Ay, va. El Señor soltó un La voluntario. lucha aquí en Pastor, el Señor lo que soltó fue un voluntariado. Sí, Denle de comer. claro. El Señor está buscando quien se atreva a tomar lo poco que aparezca y ponerlo en la mano adecuada. A veces la gente tiene poco y lo que se esté quejando. Esto es lo único que yo tengo y no lo voy a dar. Amado, pero ¿qué nos indica todo esto? Que definitivamente, pastores, tenemos que salir del confort, tenemos que ser expuestos, porque yo entiendo que al principio el pastor trató de decir eso, de ventilar eso, de que Jesús de alguna forma creó la necesidad, señores, no, y ellos no se pueden ir de aquí sin comer. Sí. ¿Entiendes? Entonces, él le creó una situación a los dos. Y lo hizo con premeditación, alevosía, lo hizo intencionalmente. Oye, la necesidad de la madre de los inventos. El Señor tiró esa. En matemática, usted es matemático, va a traer el planteamiento, Sí, resuelvan. Pero a mí me llama la atención la respuesta, la primera reacción de ellos. Y nosotros tenemos la Biblia como ejemplo y tenemos que evitar reaccionar de esa manera. O sea, a Jesús ellos le respondieron, ¿de dónde nosotros tenemos tanto pan aquí en el desierto para alimentar una multitud tan grande? O sea, Es que esa es la reacción esa humana. fue la reacción de vamos a ver qué hacemos, espérate, vamos a pensar. No. ¿De dónde tenemos nosotros tanto pan en el desierto para dar esta multitud tan grande? Pastor, esa es la reacción de la posición humana, de la duda normal, de la duda razonable. Esta duda estaba exponencial. Es totalmente exponencial. Fíjese usted, ¿De dónde mira, tenemos nosotros? permítame Pastor, destacar. pero póngase en la lógica, ¿de dónde iban a sacar? Permítame destacar algo en este instante. Fíjense ustedes. Casi siempre cuando nosotros enseñamos acerca de fe y bíblicamente estamos conscientes que al parecer existen solo dos enemigos de la fe. El temor y la duda. El temor nos neutraliza y nos inhabilita para darle crédito a lo que hay que darle crédito. Sí.
a su vez, al estar inhabilitado por el temor, la duda hace su aparición. Entonces son quizás los dos crueles enemigos que tiene nuestra fe, que al igual estos dos que estoy mencionando son espirituales. Igual ocurre con la fe, que es de naturaleza espiritual. Ahora fíjense bien, hay un tercer elemento. Hay un tercer elemento que se desprende de estos dos, indiscutiblemente, pero que es crucial, y tú lo destacabas, Malaquías. Es precisamente nuestro propio razonamiento. Porque mire lo que cuando el Señor les plantea, le hace el planteamiento del problema o la descripción del problema, ellos dicen, no, pero ¿de dónde vamos a...? O sea, ya hay una situación negativa, o sea, no podemos, o sea, hay un no se puede. Estamos tratando William, la historia bíblica, la historia de la humanidad y la historia de los ministros, de los hombres de Dios, de los generales, de todos estos hombres locos, parten de lo no razonable. La historia de la fe está llena de locos, de historias que no son razonables. El mismo milagro lo puede ser una historia no razonable. Eso no es razonable. Por eso voy para allá. Entonces, ¿qué ocurre? Como el razonamiento, óigame bien, se convierte en un enemigo crucial para nosotros. Pero ahora le pongo la otra parte, la otra cara. ¿Qué fue lo que satisfizo en Jesús de aquel famoso centurión? La locura, claro, esa fe. Es que hay un tema con el razonamiento que se convierte, como tú dices, pastor, en un enemigo de la fe, pero si usamos el razonamiento como deberían, como el centurión, en lugar de ser un enemigo, debería ser la base de la fe. Por eso digo. Porque si ellos dicen lo que yo dije ahorita, calmó el mal, le habló al viento. Claro. Le habló al viento. O sea, cuando ellos esperaban que Jesús se parara a sacar agua, no tiene cuidado nosotros que perecemos, ven a ayudarnos a sacar agua, es lo que le están diciendo. Pastor, hay un testimonio. Jesús se para y le dice al viento, cálmate, cállate. Los famosos espías. Si tu razón se va un poco más allá del razonamiento lógico, vámonos al razonamiento con fe. Es lo que estoy diciendo. Él lo hizo, él hizo aquello, entonces él puede hacer hoy. Hay un documental, el documental que trata de explicar los milagros o las 10 plagas. Sí. Hay un predicador que contaba cómo su fe se fortalecía cada vez que la ciencia dice lo que la naturaleza hacía para que se produjeran esas plagas. Pero el tipo no se llama Cristóbal Ley, ¿no? No. Ah, ok. Pastor, yo digo lo mismo que él. Inclusive la última película de los 10 mandamientos la hicieron basada en eso. En la ciencia. Las 10 plagas no están presentadas como en la película vieja, sino que está, inclusive cuando el mar se abre, está presentado por un fenómeno natural y el agua... Esa es la grandeza, eso lo pone mucho más grande. Yo dije, está bien, vamos a decir que es así. Aún así es un milagro. Dios. Claro, porque las leyes ni las leyes naturales van a sujetar el poder, la capacidad y la virtud que hay cuando nosotros le queremos a Dios. Eso hace mucho más grande a Dios, que no tenga que hacer nada que no sea natural. Hizo el milagro con lo normal y lo natural. Porque eso es lo normal de Dios, lo sobrenatural es lo normal en Él. Claro. Entonces, pero esta inquietud que también nos llega a nosotros, siempre que el Señor pone a prueba nuestra fe, claro, nos llega este mismo problema de ellos. ¿De dónde? ¿De dónde yo tengo para pagar esa deuda? ¿De dónde vamos a construir este templo? Siempre me acuerdo la historia del papá de Cash Luna. Él dice que él planeó hacer el primer templo grande que ellos hicieron porque después Cash Luna lo remodeló. Y estaba el papá de Abel es el de, ¿cómo se llama ese emisor? Enlace. El de Enlace, Jonás, el papá de Jonás. Y estaba en su oficina, sentado. Y ellos tenían la programación de que iban a construir. Y vino el papá de Cash y le trajo doblo. Le dijo, ¿qué es lo que te falta para empezar a construir el templo? No tengo materiales, no tengo... Ya. Le puso doblo arriba del escritorio y le dijo, ya empieza entonces. Pastor, esto está lleno de locos, de gente que hacen cosas que tú dices, Dios mío, mira, el mismo caso de Santiago Ponciano, del tabernáculo, Santiago cogió para la discoteca, haciendo discoteca las veces. Sí. Y se metía adentro y decía, Señor, mire, esta discoteca está en la iglesia, oye. Y todavía toda la gente bebiendo y bailando. Y él hablando de qué será la iglesia. Y pisó, literalmente, le dijo, estoy pisando esto porque esto es lo que Dios, aquí es que Dios lo va a traer. Así. Y el hombre se metió, gente loca que se atreven a ir a lugares, a pesar lugares, a decir cosas, locuras.
pero que están viendo por encima de la razón, de la lógica, porque la fe precisamente siempre va a chocar, como usted decía, como dice William, con el raciocinio, con el razonamiento, con la lógica. Siempre la fe, Claro. porque no es natural, la fe es una certeza de lo que no se ve, una locura. Claro. Entonces, si ellos se hubieran llevado de la palabra de Jesús, que es lo que la gente debe hacer, no quiero que ellos se vayan en ayuna. Bueno, Jesús no quiere que se vayan en ayuna, vamos a resolverlo. Exacto. En lugar de pensar de dónde vamos a resolverlo. Son dos. ¿Usted cree que no hay de dónde ahora en la O sea, iglesia? que Ya la iglesia no piensa así. La pregunta no estuvo bien enfocada de dónde, sino vamos a resolver. ¿Cómo resolvemos? ¿Usted no cree que lo de dónde ya se acabaron, verdad? Partiendo de ese Sí, planteamiento. pero realmente a veces, pastor, nos vamos a la solución, pero no, porque aquí lo que vemos es dos cosas. El pensamiento en el reino de los cielos, que es lo que Jesús trae. Hay 4,000 gente aquí, no lo quiero dejar ahí. Es un principio de reino. Principio de reino, principio de multiplicación, principio de abundancia, principio de saciar las necesidades de la gente y de no dejar a la gente desmayar y de no dejar a la gente morir de hambre y ni de ningún tipo de necesidad. Ahora, ¿cómo se activan esos principios, pastores? A través de la fe. A través de la fe. Pero entonces está el otro principio humano, que no encaja en el reino de los cielos, que no encaja en los principios divinos. ¿De dónde? Entonces, muchas veces en este tiempo, usted ve ministerios, iglesias, congregaciones resolviendo, pero no lo están haciendo a la manera de Dios. Porque a la manera de Cristo fue, tráigame lo que hay. ¿Qué hay? Tráigamelo. Y recuerden a la gente, que se recuerden ahí. Que esperen un momento, que ahora le vamos a pero eso es fe, eso es fe. Claro. Eso es fe, porque ahora mismo vamos a cocinar, tranquilo. No hay caldero, no hay olla, no hay gas, no hay estufa. No pastor, hay... activaron un principio administrativo, la organización. Déjeme decirle algo que se da en esa historia que para mí me parece muy relevante, partiendo de lo que el pastor Ariel está planteando. Los dos grupos que usted plantea ya están en este milagro. Sí. Aparece Felipe y aparece Andrés. Está el que razona y dice, ¿pero de dónde? Pero está el tipo que no razona y dice, por ahí hay un niño. Los dos están ahí. Exacto. Los dos grupos que están en la iglesia todavía hoy están literalmente. Eso no es casual que esos dos discípulos estén ahí. El discípulo razonable que dice, nosotros no tenemos de dónde. Y está el discípulo, y está el discípulo loco que cree más allá de lo normal y dice, hay un niño que tiene 2 panes y 3 peces. Esa locura al Señor le encanta. Y trae lo que hay y lo pone en sus manos. Así sea 100 pesos, pero lo pone en sus manos. Esa es la actitud correcta. Así es. Hablando de principios divinos del reino de los cielos. La actitud correcta es que yo tengo en mi mano. Así es. ¿Qué tú tienes, mujer? Se lo preguntó a Moisés también. En mi casa yo además tengo aceite. Trae vasija, trae el aceite. Moisés, ¿qué tú tienes en la mano? Y ese es un principio del reino de los cielos. Hay algo que Dios puso en nuestra mano y con eso vamos a resolver. Así es. Aunque se vea poco, aunque no se vea el arma adecuada. Usted hablaba de las armas el domingo. Quizás no tengo el arma adecuada, pero esa fue la que Dios te puso en la mano. ¿Qué tú tienes en tu mano? Porque con lo que Dios puso en nuestra mano es con lo que vamos a trabajar. Claro, yo comentaba era eso, acerca de que hemos sido de parte de Dios se nos entregó armas, se nos entregó principios, pautas, que si nosotros definitivamente lo entendemos, vamos a ser exitosos. ¿Entiendes? Entonces, y yo destacaba, aprovechando que el pastor hablaba de lo que ocurrió el domingo, de que no existe ejército más poderoso sobre la faz de la tierra que la iglesia de Cristo. Así es. Amén. No existe, porque está por encima del material bélico, de las armas químicas, de las armas biológicas, de las armas tecnológicas, de todo eso. Porque son principios de rey. Son principios divinos. No son carnales. Así es. Son poderosas en Dios. Para destrucción de fortalezas. Así es. Entonces, siguiendo con el principio que se aplica en el reino de los cielos, y yo quiero invitar a la gente que nos escucha a que apliquen estos principios en su vida personal, espiritual, en sus ministerios, en sus congregaciones, en su día a día. Óigame, la forma en que lo ven ellos de manera terrenal, que no es la del reino, ellos ven una multitud muy grande. Sí. Ellos maximizan el problema. El problema que Jesús le está planteando, no quiero que se vaya la gente sin comer, no lo quiero mandar en ayuno. Ellos lo maximizan, pero que son demasiados. Esto es una multitud muy grande. Y a veces nosotros hacemos lo mismo. Maximizamos el problema. Señores, frente a Jesús no maximice el problema. Frente a Jesús no hay problema grande. El reino de los cielos es más grande
y lo que pasa en el reino de los cielos es más grande que cualquier situación que podamos afrontar. Entonces Jesús le responde a esa pregunta. Este problema es muy grande, no sabemos cómo lo vamos a resolver. Dice, ¿cuántos panes tienen? Así tranquilo Jesús le dice, ¿cuántos panes tienen? 7. Tenemos 7 y unos pocos pececillos. El problema es que yo lo puse en grande. Jesús se lo pone chiquito y le dice, recuerden a la gente. Normal. ¿Cuántos panes tienen? 7 y unos cuantos peces. Recuerden a la gente. El hecho de mandar a recostar a la gente ya es una locura. Con 7. Puso el problema chiquitico. Con estos 7, recuerden a la gente. Si con 7 panes y unos pocos, 7 panes y unos pocos peces, Jesús recostó 4,000 gente, sin contar mujeres y niños. Recuerden a la gente. Imagínense con 2 o 3 gente, una familia, una iglesia de 200 o 300 gente, o 1,000 o 2,000 gente. Pastor, indiscutiblemente que ahí se obviaron algunos detalles, ¿verdad? Porque se plantea primero una crisis, un problema, una situación, una circunstancia, y luego la solución se da aparentemente muy simple. Muy simple. Y es lo que la gente entonces, su mente vuela, porque la mente de las personas vuelan y comienzan como que, eso es medio extraño. Porque dice, ok, lo mandaron a recostar, qué sé yo. O sea, lo que pasa es que la gente como que quiere más detalles para tratar de entender de que sí ocurrió. Y por eso quizás algunos ponen eso como que es muy fantasioso, es como una leyenda, es como una parte de la cultura. No, pero es que se obviaron detalles. Porque si lo mandó a colocarse allí, hubo también una logística fuerte para preparar esa comida, pastor. No, pero que ahí están los detalles. No sé si tú has... Lo mandó a recostar, recuérdense. Ahí está. Que se recuerden en tierra. Y tomando los 7 panes y los peces, dio gracia. Y ahí se activa otro principio del reino. Habían 7 panes y 2 peces. Él no dijo, Señor, mira, manda fuego del cielo, manda una estufa, un caldero. No, gracias por los 7 panes y los 2 peces. A veces nosotros entendemos que lo que hay es muy poco para nosotros resolver, en lugar de agradecer por eso poco, que para nosotros quizá es poco, pero en el reino de los cielos, eso poco que tú entiendes que tú tienes, es demasiado grande. Usted no ha visto la gratitud. Sí, amén. La gratitud. Definitivamente. No sé si la experiencia de ustedes técnicos fuera en otro contexto, cuando usted contrata a un experto en algo, porque usted está muy perturbado con un carro, con una nevera, con una estufa, y usted está preocupado tarde de la mañana tratando de encontrar la solución a ese problema técnico de ese electrodoméstico o del carro, y usted contrata un técnico cualquiera, y el tipo viene con un destornillador y le topa algo, y el carro prende. El que sabe, sabe. Y cuando el tipo te dice así son 3,000 pesos, usted, pero acá, ¿cómo que 3,000 pesos? Tú nada más, dice, pues resuélvelo tú. O sea, eso pasa con Cristo en este milagro. Ajá. Para los seres humanos, esas 4,000 personas era demasiado, realmente. Demasiado. Pero partiendo del que sabe, William, el que sabe, Cristo, que es el que sabe, lo mandó a sentar. Eso no es problema, porque el que sabe, y Él es Dios. Y Él es el que sabe. Entonces ahí viene lo que preguntaba William hace un momento, sobre la logística y todo. Pásenme la panes, sienten a la gente. Gracias, Señor, por estos 7 panes y estos 2 peces. Empezó a partir, denle a la gente. Y dice, y entonces dio gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, y los discípulos se lo dieron a la multitud. O sea, lo que quiere decir que eso que llegó ya estaba cocido, ya estaba preparado, nada más de puro servir. Pastor, y la locura por eso, de que se saciaron todo, y esa locura. No, y que sobró, compadre. Sí, no se quedó 60. Pero que entonces ese es el otro principio del reino de los cielos. Cuando tú eres, y eso la Biblia lo dice por muchísimos sitios, eres agradecido en lo poco, lo mucho va a llegar. Claro. Con lo poco viene lo mucho. Es que Dios va a empezar por poco, el principio de administración, ¿verdad? En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entonces, de lo poco que había, hubo tanto que se saciaron y quedó. Y la gente andaba detrás de él, por eso que quedó. ¿Usted sabía? Jesús le dice, se monta en una barca y la gente le cae atrás y le dice, ustedes no andan por detrás de mí por los milagros, ustedes andan detrás de mí por los panes y los peces que sobraron. Sí, ellos me buscan. Es por el pan que perece que ellos me buscan. El corazón de ellos está muy lejos de mí. Mató después de eso. Empezó yo soy el verdadero pan que descendió del cielo. El que no se come mi carne. Empezaron ahí, se dice la Biblia. El Señor es tremendo. Pero realmente con lo que pasó aquí,
en el verso 38 dice, y eran los que habían comido 4,000 hombres sin contar mujeres y niños. Entonces, Imagínate. despedida la gente, entró en la barca y vino a la región de Magdala. Gloria a Dios. No se fue hasta que cumplió lo que él quería. O sea, él dijo, no quiero despachar a la gente. Ya él había terminado con esa gente. Claro, claro. Ya él no le iba a hablar más. Tenía 3 días con ellos hablándole, caminando. Ya él no iba a hablar más. Ya, él terminó. Eso tuvieron fue un veraca, un lugar de bendición, fue lo que tuvieron. Tremendo. Pero no lo voy a despachar sin comer. Le di la comida espiritual, también le voy a dar la comida física y lo voy a despachar después. Todo eso es parte de una lección de que en el reino de los cielos no hay escasez, en el reino de los cielos no falta, en el reino de los cielos lo poco es mucho. En el reino de los cielos, si nosotros aprendemos a ser agradecidos con lo poco que nosotros pensamos que tenemos, mucha gente va a ser bendecida con eso poco. O sea que siempre en los anaqueles de Dios, en el almacén de Dios, siempre hay provisión. Amén. Jehová Jireh siempre se va a manifestar. Entonces, para ir cerrando, ¿por qué la gente que dice que tiene a Dios, los cristianos, ¿verdad? La gente que anda, yo pensaba anoche mucho en los ministerios, y por qué muchos ministerios están como con esa pobreza y esa miseria. Y como decíamos al principio, no se trata de tener mucho, se trata de actitud. Así es. Porque quizás tú no lo tienes hablando económicamente en el bolsillo, pero ¿cuál es tu actitud? ¿Cómo tú te presentas delante de la gente? Entonces, en el reino de los cielos, esa escasez no existe. ¿Por qué entonces muchos cristianos no ven esa promesa cumpliéndose en su vida? Porque Jesús dijo algo clave cuando hablaba de la salvación, de las necesidades. El Señor sabe de las cosas que ustedes tienen necesidad, pero busquen primero el reino de los cielos y su justicia, y todo lo demás será añadido. Y dijo, el que deje padre, madre, hijo, tierra, bienes, por mí le daré 100 veces más en esta tierra y la vida eterna. Entonces, ¿por qué hay mucha gente que no está alcanzando eso? ¿Por qué hay cristianos en miseria y en necesidad extrema? ¿Por qué? Hay algo que, porque el reino de los cielos no se trata de eso. Dios no quiere gente pobre, miserable. Pero pastor, yo pienso que la respuesta a la pregunta que usted ahora mismo nos formula está directamente relacionado con lo que usted va narrando, porque es igual. Cuando el Señor planteó lo que planteó, mira, no es prudente que esta gente se vaya, imagínate, en esas condiciones. La reacción inicial fue, pero ¿de dónde en este desierto vamos a encontrar los recursos? Parafraseando esto para eso. Igual ocurre hoy, y es lo mismo en ese sentido. O sea, quizás algunos se ubican en el contexto correcto, o sea, en la visión correcta, en la orientación correcta, y quizás otros sencillamente, un alto porcentaje, no lo disfruta porque no es capaz de activarlo. Yo pienso que el versículo que el pastor comparte de Mateo 6:33, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, Es una clave. establece el orden de primero lo que es primero. Sí, las prioridades. Eso es una filosofía que parece hasta, ¿qué te digo? Una cacofonía, primero lo que es primero. Pero ¿qué es lo primero? El reino de Dios, como decía el pastor y como dijo Jesús, como tú dices, William. Yo pienso que el orden de los factores sí altera el producto. En Biblia sí. Sí, En Biblia sí. No es matemática. Biblia no es matemática. Pero en el Señor, el orden de los factores sí lo altera. Por supuesto. Sí, porque aquí lo primero es lo que no se ve. Lo que sencillamente esa convicción y en la misma creación, Dios no comienza con alimentos materiales. Comienza con su palabra, conversando con lo eterno. Vio Dios y comenzó a organizar las cosas que no se comen primero, y después de haber hecho todas las cosas que son esencialmente importantes, es que hace al hombre, después de crear toda la provisión. Significa que Dios hace al hombre en un contexto de organización, prosperidad, estabilidad. No había pecado, sin embargo todo estaba en orden, todo el alimento que el hombre necesitaba, todas las necesidades emocionales, físicas. No, hermano, inicialmente fuimos creados para que no haya lío. Así es. Entonces, ¿qué es lo que plantea el principio de la creación? Que Dios hizo al hombre en comodidad, en estabilidad, en sosiego, en quietud, en prosperidad. El problema de este tema es el pecado. Y a quien tenemos aquí tratando de establecer ese orden en esa historia es el hacedor de todas las cosas. Sí. Y Jesús está diciendo, miren, señores, no es posible
que después de tener una palabra como la que hemos tenido, como la que tenemos, yo estoy aquí, Sí. que esta gente vaya sin el otro alimento. Pero nota que ese es el último después del hombre estar hecho, el alimento material. Ya Jesús le había dado la palabra, lo había nutrido espiritualmente, pero vamos a darle alimento físico. Sí. Llenamos la gente del oído y el corazón de palabra y lo dejamos ir con hambre muchas Sí, veces. el efecto se va a perder también. Sí, así es. Todo lo que les enseñé en estos 3 días, si los mando sin comer, Eso es así. se va a perder el efecto. O sea, porque por eso les ¿Qué decía, Jesús es este que nos mató de hambre en el por eso desierto? les decía, ¿Qué pastor es este? A veces dicen. por eso digo, mira, la iglesia muestra de alguna manera, la iglesia, y cuando me refiero a la iglesia en general, la iglesia de Cristo muestra actitud indolente ante las situaciones que experimentan los seres humanos. Pero ahí tenemos el ejemplo del buen samaritano. Él vio una situación, fue el único de los personajes que aparece en la parábola descrita, narrada por Jesús, que fue movido a misericordia. ¿Usted me entiende? Jesús también estaba movido a misericordia y creando ese aspecto. Y yo quiero cerrar esta parte con esto. Dios no nos va a bendecir porque tengamos necesidad. Eso no motiva a Dios a bendecirnos. No. Lo que motiva a Dios a bendecirnos es cuando tú y yo le buscamos, como dice Mateo 6:33. Busca primeramente el reino. O sea, es decir, acércate en confianza. O sea, por eso sí vamos a provocar de alguna manera que la bendición de Dios fluya, pero no por las necesidades que tenemos, porque Dios sabe que tenemos necesidades y muchas. Ahora nosotros tenemos que entrar en armonía con lo que Dios determinó. A ver, pastor, usted está muy pensativo ahora. No, lo que pasa es que el verso con el que quiero cerrar, que es Mateo 6, 32 y 33. Ok. Dice, porque todos los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Ahí está. Buscar primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no se afanen por el día de mañana, por lo del día porque cada día traerá Su propio afán. basta cada día su propio mal. Aquí la gente piensa que esto es una promesa. La gente piensa que es una promesa. Yo busco el reino y Dios me añade. Un intercambio. Pero lo que Jesús le está queriendo que nosotros entendamos aquí es el cambio de mentalidad. No somos de esta tierra, no somos de este reino, no somos de este mundo. Y si tú buscas el reino al que tú perteneces, ahí hay abundancia. Es como el hijo pródigo. Voy para la casa de mi papá, ahí hay abundancia de pan. Bueno, pastor. Busco el reino, llego al reino, llego a la abundancia. Pastores, si el argumento que expresa el pastor con relación a lo que él determina y deducir de que Mateo 6, 32, 33, 34 no es promesa, es importante que destaquemos. Si no es promesa, entonces es un principio. Así es. Las promesas se disfrutan, porque ya Dios determinó. Esto es esto. Está establecido. Ajá. Ahora, los principios hay que aplicarlos para disfrutar. Así mismo. Así es. Busquen el reino. Ya. Busquen el reino. Párate del lodo de donde tú estás con los cerdos y coge para la casa. Ay, ay, ay. Busca el reino y todo lo demás se te va a añadir porque En otras palabras, pastor, si yo estoy en una religión, en un grupo, en una iglesia, llámese cristiana, evangélica o como quieran llamarla, pero yo no estoy disfrutando de ese reino, hay un problema. no está en el reino. Entonces hay un problema. Hay un problema. Hay un problema. Está viviendo un paralelismo, un fantasmismo. Claro, porque tú me estás... Está viviendo lo mismo que estaban viviendo esa gente en el desierto. Esa Están con Jesús, pero muertos de hambre. Ay, ay, ay. Tienen a Cuando Jesús. le plantean el caso, de que, ay, esto es muy grande. ¿Entiendes? Entonces, si tenemos esa situación plantada en la iglesia local, tenemos un problema Hay serio. problema. En el reino de los cielos todo está suplido. Así el es. reino de los cielos es abundancia. No Paz en el solamente espíritu. abundancia en lo económico, en lo material, en el alimento. Aquí en Mateo 6, cuando te habla de la afán y la ansiedad, te describe todo. Te habla del vestido, te habla de la comida, te habla de todo. Óyeme, hay abrigo, hay alimento, hay ropa. Y no cualquier cosa, óyeme, ni Salomón se vistió como un lirio del campo. ¿Cuánto más ustedes? Claro. Es que mientras estemos poniendo lo de atrás adelante, tendremos ese gran problema. Se está alterando los factores, como tú dices. Sí, Y aquí tenemos- sí no es matemática. Tenemos un problema. Esto es ahí. Biblia. Exactamente. Vale, aquí hazme un favor. Pregúntame cómo estoy. ¿Cómo estás, William Salas? Yo estoy bendecido, prosperado y en victoria. Y además estoy plantado para bendecir a otros. Amén, eso es. Eso es así. Entonces, para cerrar, cuando usted va a un resort, ¿verdad? Epa. Usted llega a resort. ¿Eso es bendecido? Llegaste a resort. Allí hay cama. Sin vestirme de Santa Allí Claus. hay pastor. aire. Allí hay piscina.
allí hay comida. Cuando Todas las quieras, comodidades, de todo, allí todas hay las de todo. comodidades. Llegaste a resort y hay de todo, o sea, Todo llega está el provisto. reino y tú vas a ver cómo se te resuelve. Ah, o sea que usted está comparando el reino con un resort, pastor. Usted no Estoy es fácil. poniendo Sí, un símil. un símil, Sí, una comparación. figura, una comparación, ¿verdad? El verdadero todo incluido es el Llega el reino de reino Dios. de los cielos y todos tus problemas están resueltos. Realmente en Cristo está todo incluido. Él es más que Ok, suficiente. hay otro aspecto que nos inhabilita a disfrutar de lo que Dios ha establecido. La ignorancia. Sí, eso sí. La Está ignorancia. diciendo la Sí, madre sí, de todo, y de todo Jesús se lo error. dijo a los saduceos. ¿Qué les dijo? Ustedes erráis interpretando la escritura, son unos ignorantes, no saben lo que están haciendo. ¿Entiendes? Sí. Aquella famosa Pastor, historia. Jesús no vivía en opulencia, pero vivía próspero. ¿eh? No, que no vivía en opulencia. Espérese. Jesús nunca pasó hambre. No. Ay, ay, ay. Escúcheme todo lo que le voy a decir. Como aquella famosa historia de alguien que compró un boleto para ir en primera clase en un barco. Ok. Y por ser una persona ignorante, pasó trabajo. Pasó mucho trabajo. No sabía lo que tenía que No, hacer. porque lo que compró y el precio que pagó y todo para ir en primera clase, Ujú. cuando ese crucero anduvo, que iba a ser por 7 días, al cuarto día fue que el hombre entendió cuando le explicaron, pero amigo, y yo lo veo a usted aquí, ¿y dónde es que usted? Es que yo no sé. Y cuando le revisan, pero permítame, pero compañero, usted es la persona de primera clase ¿Para qué te que hemos conviene? estado buscando y que usted no ha disfrutado. Venga. Pero ya era tarde. No, pero le quedaban 3 días. Yo no sé cuánto nos queda a nosotros, pero hay que entender. disfrutar A el reino. nosotros nos queda la eternidad. Ay, ay, ay. Así que busquemos el reino, mis hermanos, y ustedes van a ver cómo todo se resuelve. Amén. En el reino los principios se aplican como Jesús. Aquí nadie va a pasar hambre. Amén. Aquí nadie se va a desmayar. Aquí nadie le falta. Lo que ustedes ven grande es pequeño. Con lo que yo le he puesto en su mano, ustedes van a resolver. Tengan fe, agradezcan a Dios por lo que hay y ustedes verán cómo todo se va a ir multiplicando. No, pastor, parecemos langostas delante de esa gente. Son demasiado grandes. Esa gente no tenemos vida. Estamos derrotados. Llegaron aquí. Y como dijo Soy Caleno, lo comeremos No. como pan. Esa es la actitud. Esa es la actitud. No, son demasiado grandes y nos ven a nosotros chiquitos. ¿Qué sabes tú cómo te están mirando? Ay, ay, ay. Nosotros nos lo comeremos como pan. Como David vio a Goliat, como un incircunciso. Y de Caleb se habla muy poco en la palabra. De verdad que sí. No, ¿ah? Pero era un duro. Es lo que te voy a decir. Fuerte, Caleb. O sea, no se habla mucho, pero cuando tú estudias a Josué, te das cuenta que en el libro de Josué te vas a encontrar con Caleb 40 años La después. importancia de ser segundo. Wow, sí, pero 40 años después diciendo, ese monte es mío, démelo, yo tengo la misma fuerza. Como dije a una joven, imagínese un don de 85 años. Ya. Dame mi monte que Jehová me lo Sí, prometió. así es. Señores, en el reino de los cielos hay abundancia de pan. Así Amén. que Ya. busquemos el reino y empezaremos a disfrutar de estos principios divinos. Esto es Principio Divino. Dios le bendiga. Gracias por estar con nosotros una vez más. Y nos vemos en la próxima, ¿sí o no, pastor? Claro que sí, pastor. Qué gozo poder estar nuevamente en Principio Divino, pastor. Pastor. Principio Divino. Amén. Aquí estamos de nuevo. En Gedeon Media. Ay. Sí, si quieren grabar su podcast de calidad 1A, Sí, señor. venga para acá. Gedeon Media, aquí en Alma Rosa. Con Víctor el Grande, que está Sí. por ahí. Sí, nuestro profesional que nos da asistencia técnica Hombre, impresionante. El hombre que más sabe de multimedia de este lado. Ay. Búsquenlo en las redes. Gedeon Media. Dios le bendiga y nos vemos en la próxima. Shalom es paz.